La prédica de hoy se llama Discípulos preparados en las pruebas. Fíjense que dice en las pruebas y no para la prueba. Ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a orar para iniciar. Bendito Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor. Te doy gracias porque podemos estar aquí congregados en tu nombre, Señor, dispuestos a estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que lo que se hable hoy, Señor, sea tu palabra, sea de bendición y edificación para toda la iglesia y para todos. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en Juan 16:33, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Creemos que el Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Esa es la fe que tenemos, mis hermanos. Lo interesante del versículo es que tendremos aflicciones en la vida. Siempre, constantemente tenemos aflicciones de muchos tipos, económicas, de provisión, de salud, de familia. Siempre hay una prueba, siempre hay una aflicción. Y a veces uno, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, se hace las preguntas, ¿por qué? ¿Para qué? Sobre todo porque hay momentos en que la prueba arrecia. Y cuando se supera una, viene otra. Y viene más fuerte. Y uno dice, pero cónchale. Incluso hay momentos cuando las personas aceptan a Jesucristo que pareciese que en vez de bendición vienen más pruebas y más pruebas. ¿Y qué sucede, no? Y uno se hace entonces las pruebas, ¿por qué, Señor? ¿Y para qué? La pregunta ¿para qué? Es bien importante. La forma que encontré para explicar esto de manera bíblica y de manera que se entienda es a través de un ejemplo bíblico. Vamos a estudiarlo a través de la vida de David. Y vamos a empezar leyendo, para ponerlos en contexto, 1 Samuel 16. Es cuando se unge a David como rey. Empieza el capítulo 10 y dice, e hizo pasar Isaí a siete de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos en la mesa hasta que él venga. Faltaba David, que ni siquiera lo habían invitado a la casa, era el que menos estaba en los papeles para ser ungido como rey. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vamos a estudiar un poco esta escena que estamos viendo en este momento. Llega David y es ungido como rey. Dice, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Es decir, la familia reunida, estaba el padre, estaban los hermanos, lo ungen como rey, ¿verdad? Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Es decir, el Espíritu de Jehová desciende sobre David desde aquel día. Luego se levantó Samuel y se fue. ¿Qué sucedió entonces en la vida de David, digamos, a nivel del mundo en ese momento? Nada. Es decir, fue ungido, desciende el Espíritu de Jehová sobre él, pero en la vida cotidiana no sucedió nada. Pues vemos en el capítulo 17, ya cuando se va a enfrentar a David y a Goliat, David y Goliat, dice, y era David el menor, y siguieron pues los tres mayores a Saúl. Ya estaban en el ejército y se iban a la batalla, los mayores. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén.
Es decir, después de que fue ungido David, después de que desciende el Espíritu de Jehová sobre su vida, ¿qué le tocó hacer a él durante varios años? Seguir apacentando las ovejas. Es decir, no pasó nada extraordinario en su vida. Seguir apacentando las ovejas. Para terminar, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Este era Goliat, digamos, amedrentando al pueblo de Israel. Y traigo a colación número 1.3, que dice: de 20 años para arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú, Aarón, por sus ejércitos. Es decir, todos los que tenían 20 años para arriba tenían que ir al ejército. David todavía no tenía 20 años, pero cuando lo ungieron era todavía más muchachito. Dicen entre 10 y 13 años una estimación. Entonces fíjense que han pasado unos años y David seguía apacentando las ovejas de su padre. ¿Qué sucede? Oye, hay que entender que indudablemente Dios maneja sus tiempos y hay que entender que a veces las cosas toman su tiempo. Y dijo David a Saúl, David le dice el muchacho a Saúl el rey: no desmaya el corazón de ninguna causa de él, de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, le dice Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué le respondió David? David le dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Entonces, ¿qué podemos ir estudiando del escenario? David es ungido rey, desciende el Espíritu de Jehová sobre él y durante muchos años sigue apacentando las ovejas. En ese periodo es cuando uno, a veces haciendo la analogía como cristiano, uno dice: oye, acepto al Señor Jesucristo, desciende el Espíritu Santo sobre mí, soy ahora templo del Espíritu Santo. Y a veces en la vida cotidiana no pasa nada. Es más, pareciese que viniesen más pruebas todavía. Durante ese tiempo, David se dedicó a apacentar las ovejas. Digamos que hizo su profesión de apacentar las ovejas de la mejor manera que pudo. Es decir, luchaba la vida de cada oveja contra leones y contra osos, no dejando que se perdiera ninguna. Hermano, yo no creo que nadie le meta la mano a la quijada a un león y salga por lo menos sin un rasguño. Eso eran batallas cuerpo a cuerpo con leones y con osos, que los nombra allí, y seguramente en muchos otros escenarios contra, no sé, lobos y una serie de otros depredadores que querían devorar las ovejas, adicionalmente a las ovejas que de por sí saltan y se quieren escapar, ¿no? Es decir, era mucho trabajo. Y allí es donde el enemigo puede atacar. ¿Por qué? Leamos 1 Pedro 5, 8 y 10. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas Él, Dios de toda la gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de que hayamos padecido un poco de tiempo. Este tiempo que David estuvo apacentando sus ovejas, le sirvió para prepararse, para luchar contra leones, osos y otros depredadores, para fortalecerse él, para estar preparado, digamos, para ese examen final o fuerte que iba a ser enfrentarse con Goliat. Porque dice, volvemos a Samuel, 1 Samuel 17. Y este filisteo incircunciso, dice David,
será como uno de ellos, de los leones y los osos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente, añadió David. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Fíjense que acabamos de leer que está el enemigo como león rugiente tratando de atacarlos. Fueron muchos años los que David estuvo apacentando las ovejas, siendo ya ungido y sabiendo que ya tenía el Espíritu de Dios sobre él. Y allí es donde el enemigo ataca con sus dardos, porque perfectamente David pudo haber tenido pensamientos como, oye, soy el ungido para ser el rey, ungido de Dios para ser rey, y me tienen aquí cuidando ovejas, exponiendo mi vida, porque casi me comí un león hace un rato, ¿no? Porque vino un oso con sus garras y casi... Entonces el enemigo es donde puede poner esos pensamientos de como que, oye, ¿estás seguro que descendió el Espíritu de Jehová sobre ti? ¿Estás seguro que tu Dios te ama? Porque si te ama y te ungió rey, ¿por qué te tiene aquí cuidando ovejas tantos años? ¿Por qué te pone aquí a que te expongas contra leones? O sea, revisa a ver si la bendición llegó o no llegó. Y son los pensamientos que a veces tenemos nosotros. Oye, teniendo a Jesucristo, teniendo al Espíritu Santo que mora en mí, ¿por qué Dios me expone a esta situación de peligro? ¿Por qué Dios me pone estas pruebas tan fuertes? ¿Por qué llega esta enfermedad? ¿Por qué mi jefe me trata así? Si yo soy coheredero de Cristo en las promesas. Entonces esos pensamientos, esos dardos, a veces llegan a nuestra cabeza. Y es posible que por la cabeza de David hayan pasado. Pero él nunca dejó de prepararse, de ser obediente. De hecho, vemos que en su trabajo como apacentar de pastor de sus ovejas, se enfrentaba a los leones. Nunca dejó que una oveja se le fuera, ¿no? Siempre hacía muy bien su trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Todo ese periodo de tiempo sirvió para algo. Fíjense, seguimos en 1 Samuel 17. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y le puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto. ¿Por qué? Porque nunca lo practiqué. Es decir, la prueba que le puso a David durante todos esos años, cuidando ovejas, le dio unas herramientas y unas habilidades con las que él iba a estar preparado para enfrentar a Goliat, que no era un casco, no era una armadura, no era una espada, que debía tener, digamos, obligatoriamente todo guerrero, todo soldado que iba a la guerra, en nuestro entender racional, tenía que tener un casco, una armadura, una espada, porque ibas para la guerra. Entonces cuando David le pone un casco, una armadura, una espada, él dice, oye, no sé cómo caminar. Yo lo que sé es cuidar ovejas. Así que David decía aquellas cosas. Tomó su cayado en su mano. ¿Qué es su cayado? El bastoncito. Él en vez de la espada agarró el bastoncito. Escogió 5 piedras lisas del arroyo. Agarró 5 piedritas del arroyo y las puso en el saco pastoril. Ese era un saquito similar a ese. En el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Qué tomó David? Las herramientas que Dios le había dado para que se preparara durante todos esos años que cuidó ovejas. El bastoncito, el zurrón, la honda y las piedras con las que él cuidaba sus ovejas. Porque está bien, habían leones, habían osos, pero seguramente con la honda también espantaba otro tipo de depredadores, ¿verdad? Eso era lo que él sabía utilizar bien. Esas eran sus herramientas, que durante muchos años las utilizó y se llegó a perfeccionar muy bien en esa. David entonces seguramente no sabía utilizar muy bien la espada, pero sí sabía utilizar muy bien la honda y el bastoncito. Y sabía cómo utilizarlo. Es decir, Dios lo había perfeccionado también, que él tenía certeza de que tenía habilidades y tenía fortalezas para enfrentar a Goliat. Pero las habilidades con las herramientas que Dios lo había preparado durante todo este tiempo. Es posible que David
viera a Goliat tan grande, pero tan grande, que dijera, es imposible que yo lo pele con mi onda. Es tan grande, yo tengo tan buena puntería, porque he estado practicando tanto y porque Jehová me ha respaldado tanto, que yo agarro mi onda y no lo pelo, es muy grande, ¿no? Pero ¿por qué él tiene la convicción de eso? Primero porque confía en el Señor, que lo ha respaldado. Pero segundo porque tenía años utilizando la onda, que no era la típica espada con la que todo el mundo esperaba que iba a vencer a Goliat. David era de 30 años cuando comenzó a reinar. Imagínense, pasaron muchísimos años desde que fue ungido, desde que fue, digamos, elegido para ser rey, muchos años en los que estuvo en preparación. Y no solo cuidando las ovejas, porque después, bueno, Saúl lo quiso, lo quería asesinar también, lo puso a prueba tantas veces, él tuvo la oportunidad de asesinar al rey y no lo hizo. O sea, fueron muchas pruebas por las que pasó David y muchos momentos en que el enemigo lo pudo haber tentado y decirle, oye, tú no te mereces esto, tú te mereces más porque tú fuiste ungido rey, no tienes que estar con ovejas ni luchando con leones, ¿no? Todos esos dardos que a veces en la vida cotidiana nos pasan a nosotros. Nosotros somos ungidos por Cristo porque Él nos compró con su sangre y nos hizo salvos. Somos templo del Espíritu Santo y somos coherederos de su promesa. Eso no lo debemos olvidar nunca, porque la prueba a veces viene para que nos olvidemos de estas cosas o para que flaqueemos en lo que de verdad tenemos. Primera de Pedro 5:6 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Qué interesante que aunque tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, nos alegramos. Solo un cristiano con fe se puede alegrar en la prueba, porque tiene a Jesucristo como su Señor, Emmanuel, Dios con nosotros. Y la palabra de Dios dice que la carga se hace liviana con Jesucristo. Entonces, versículo siguiente, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjense, mis hermanos, a veces nos preguntamos, ¿para qué es necesaria la prueba? ¿Para qué es necesaria la aflicción? Simplemente es necesaria porque en nuestra carne, hermanos, nosotros somos sumamente malagradecidos. Y lo que sabemos es hacer mal y lo que tenemos es mala memoria. Y esto se los voy a explicar con un ejemplo que me acaba de pasar hace poco. Nosotros tenemos la bendición en la casa, en el edificio donde vivimos, que tenemos un pozo de agua. El edificio siempre hay agua. Las 24 horas hay agua. Y agua cristalina porque es de pozo, digamos de manantial. ¿Qué sucede? Cuando nos mudamos allí hace como 5 años, claro que dimos gracias a Dios. ¿Ya? Veníamos de un lugar donde ponían agua 2 veces al día. Entonces dimos gracias a Dios. Wow, nos vamos a mover a un sitio donde hay agua a las 24 horas. De verdad que es una gran bendición. Con el tiempo que pasó, no se acostumbra. Ya no le das gracias a Dios porque tienes agua. Tú abres, salió agua. Salió agua, todos los días sale agua. Bueno, hace como 15 días se dañó el pozo. Dicen, oye, se dañó la bomba que está en el pozo, hay que sacarla, bueno, es un platero y vamos a estar un poco de días sin agua. Entonces ahí es donde uno dice, concha, le llegó la prueba. Se fue el agua. Tuvimos como 3, 4 días que no agua cero, ni por 20 minutos nada. Nadie estaba preparado para quedarse sin agua. Bueno, días duros. Cuando llegó el 4º, 5º día, ¿qué dijeron? Llegó el agua de Hidrocapital, vamos a poner agua 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la noche. Cuando llegó el agua, los primeros 20 minutos, gracias Dios por esta agua, gloria a Dios que llegó el agua. Hermano, un agua marrón porque los tanques se habían revuelto, el agua horrible, y nosotros, gracias Dios por estos 20 minutos de agua. Porque sin la prueba, uno se malacostumbra.
y no le das gracias a Dios por nada. Yo tenía el agua facilita y ya ni una acción de gracias por el agua hasta que te la quitan, ¿verdad? Entonces, cada vez que ponían esos 20 minuticos de agua, gracias a Dios por esta, uno se baña rápido, oye, porque bañarse con tobitos, pero con el agua así, como se hace, sea 5 minuticos. Oye, qué sabrosa esa agua. Entonces, sucede lo mismo con nuestra vida. Si la vida fuese placentera, si no tuviese problemas, entonces, ¿qué sucedería? Cuando fuese manifestado Jesucristo, no lo íbamos a recibir con alabanza, gloria y honra porque estábamos tranquilos. Pues, ni siquiera vendríamos a la iglesia. Si estábamos en el paraíso, así como Adán y Eva, pues, ¿para qué gloria, para qué alabanza si todo fuese...? Porque nosotros en esencia somos malagradecidos, somos carne, pues. Entonces, fíjense, continúa 1 de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esto es la fe, mis hermanos. La definición está en Hebreos 11:1. Es pues la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo vemos, nos alegramos. Solo por la fe podemos alegrarnos y tenemos certeza de que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros y está en control de todo, en todo momento, no importa la prueba por la que estemos pasando. Entonces, según vimos del ejemplo de la vida de David, la prueba y la preparación y aguantar la prueba da frutos porque nos prepara. Ahora estamos en un mundo que cambió. Es decir, ya las herramientas o los instrumentos que tenía David en su momento ya no aplican al mundo de hoy. Nadie anda con una honda y con 5 piedritas y con un bastón de pastor, por lo menos no en las ciudades. Ya nadie anda con una honda, ya nadie anda con una espada, ya nadie necesita fortaleza física para enfrentar leones y osos. Pero entonces, ¿cuáles son los leones y cuáles son los osos de hoy en día? ¿Cuál es el Goliat de hoy en día? ¿Y cuáles son las herramientas que Dios te ha dado durante la prueba para que tú aprendas a manejar? ¿Cuál es esa onda que Dios ha puesto en tu mano durante tantos años que tú te has vuelto un experto manejando esa onda y cuando llegue la prueba tú vas a decir, oye, sé usar la onda, puedo con esto? ¿Cuál es la herramienta que tienes hoy en día? Hoy en día tenemos muchísimas herramientas, hermano. Cualquiera o la mayoría tenemos un teléfono inteligente con acceso a internet, tenemos computadoras, estamos en la era de la información. Hoy en día, la herramienta y la fortaleza no es física, es intelectual. Y por supuesto que cobra más relevancia entonces la unión de esa fuerza intelectual con los dones del Espíritu Santo, con tener el Espíritu Santo morando en ti. Entonces, la exhortación, hermanos, es que para que durante la prueba, como David estuvo luchando, porque David podemos ver que fue un pastor excelente, no fue un pastor mediocre, que venía un león y dejaba a las ovejas ir, no, él luchaba por sus ovejas. Fue una persona excelente en su trabajo. Así tenemos que ser nosotros los cristianos, para que cuando digan, oye, uno a veces escucha en el mundo, oye, esa persona es cristiana, es bueno porque no roba, cuando uno va a un trabajo. Sí, pero que no solo es bueno porque no roba, es bueno porque es excelente, porque se prepara, porque es estudioso, porque se esfuerza, porque es valiente. O sea, tenemos muchos atributos del cristiano que tenemos que explotar en el mundo. Entonces, las herramientas que pone Dios en nuestra mano hoy en día, hay que sacarles provecho. Tenemos la gran comisión, ir y predicar el evangelio. Tenemos que prepararnos en eso. En YouTube hay videos, hay estudios, hay talleres de discipulado que damos en la iglesia. Hay que ir, hay que apropiarnos de todas esas herramientas que Dios nos pone durante las pruebas, porque siempre hay pruebas. Siempre vamos a estar en alguna aflicción. Pero durante esa prueba, durante esa aflicción, hay que identificar qué estoy aprendiendo, qué herramientas tengo para volverme un experto, para que cuando llegue, digamos, ese gran Goliat, yo me siento, oye, tengo certeza de que Jesucristo está conmigo, tengo certeza de que me he preparado, tengo certeza de que sé utilizar
esta herramienta que Dios me dio, mira, sea cual sea, tienes un carro, taxista, sabes de plomería, eres el mejor plomero, el mejor herrero, el mejor electricista, eres el mejor ejecutivo, porque así lo quiere Dios, quiere que sus hijos sean los mejores y sean preparados en las pruebas. Y por supuesto, importante poner al servicio de la obra y perfeccionar todos nuestros dones. Todos tenemos dones espirituales y durante la prueba es que esos dones se fortalecen y se perfeccionan. Entonces, hermanos, para ir finalizando, durante la prueba fortaleces tu fe, porque como acabamos de leer, lo que se pone a prueba es la fe durante esos momentos donde el enemigo ataca, es en tu fe, porque indudablemente cuando alguien recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, sabemos que hay fiestas en el cielo, pero en otros lugares no hay fiestas, en otros lugares es, epa, se nos está yendo uno, vamos a buscarlo, vamos a rescatarlo, y empiezan los ataques, ¿verdad? Y empiezan esos pensamientos de los que hablábamos hace un rato. Resiste al león rugiente firme en la fe. Cuando te lleguen esos pensamientos, que uno dice, oye, pero si yo estoy con Cristo, soy coheredero de sus promesas, ¿por qué me sucede esta aflicción? ¿Por qué otra prueba? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta falta de provisión? ¿Por qué este problema familiar? Hermano, resiste en la fe. Prepárate y estudia durante la prueba. Es un llamado a que nos preparemos como David, a que seamos excelentes y sepamos utilizar las herramientas que Dios nos da en la prueba. Para finalizar, les dejo este versículo, hermano, para que lo llevemos toda la semana en nuestros pensamientos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Quien nos perfecciona es Cristo Jesús. Quien nos afirma es Cristo Jesús. Quien nos fortalece es Cristo Jesús. Y quien nos establece y nos da sustento y nos da estabilidad es Cristo Jesús, hermano. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a dar paso a la recolección de las ofrendas. Te lo pongo ahí. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Ya sabes, si está pasando por un problema de agua en su casa, tiene una prueba de agua. Ajá. Ah, bueno, ya saben. Haga la 24 horas del día. Gloria a Dios.